Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Transfondo en 5 minutos al cuadrado. Hoy, como ya hemos hecho en algunas otras ocasiones, tenemos un capítulo doble dedicado a un personaje que podemos encontrar tanto en Warhammer Fantasy como en Age of Sigmar y del que merece muchísimo la pena hablar, Morathi. Dada la importancia de su papel tanto en el Viejo Mundo como en los Reinos Mortales, hemos decidido dividir en dos partes su historia. Por un lado, hoy vamos a tratar su papel en Warhammer Fantasy y en el fin de los tiempos. Y en el siguiente capítulo hablaremos de ella en Age of Sigmar y todo lo que está haciendo en la actualidad el personaje, que es bastante. Hoy conoceremos los orígenes de la hechicera bruja, cuál fue su papel en la Guerra de Secesión y un poco qué pasó con ella durante el fin de los tiempos. Pero antes de nada, recordaros que podéis seguir a Sin Maíz tanto en YouTube como en iVoox, darle a me gusta y dejarnos en los comentarios todas vuestras opiniones. Y sin más, allá vamos con el trasfondo de 5 minutos al cuadrado sobre Morathi en Warhammer Fantasy. Morathi, también conocida como la hechicera bruja, es la elfa oscura más poderosa de Naggaroth. Maestra en el arte de la intriga y la política, su papel ha sido clave en el devenir de muchos de los acontecimientos más importantes de la historia de los elfos. Poco o nada se sabe realmente de los orígenes de Morathi, pero se cuenta que desde pequeña tenía el don de ver el futuro en sueños, visiones sobre los horrores que estaban por venir, pero que el resto de los elfos no creía, o más bien no querían creer. Hay que tener en cuenta que en esa época los elfos vivían vidas apacibles y en paz. El recuerdo de los ancestrales todavía estaba presente. Los demonios del caos todavía no habían aparecido en el Viejo Mundo, y ningún tipo de problema se alzaba a la vista. Pero ella sabía que aquella forma de vida no duraría mucho tiempo e intentó advertirles, pero nada funcionó. En este punto tenemos que remontarnos a la historia de Aenarion, que si recordáis ya tratamos en un vídeo de trasfondo anterior, y que está muy relacionada con la historia de Morathi. Para resumir un poco, Aenarion, el Defensor, fue un poderoso guerrero elfo que defendió el mundo durante las primeras incursiones del caos, cuando las puertas de disformidad de los ancestrales se empezaron a quebrar y los demonios y demás criaturas empezaron a entrar a tropel por ellas. Viendo que todos los esfuerzos eran inútiles frente a las fuerzas caóticas que seguían llegando sin parar por los portales, Aenarion se ofreció a sí mismo como sacrificio al fuego sagrado de Asuryan, el dios más importante del panteón élfico, a cambio de que éste salvara a su gente. Aenarion no murió en el fuego, sino que salió de las llamas imbuido por el espíritu de Asuryan y se convirtió en el primer rey fénix. A pesar de su sacrificio, la guerra no cesó. Aenarion tuvo que soportar la pérdida de su mujer y sus hijos a manos del caos. Loco de dolor, se fue en busca de la espada de Khaine, una arma maldita muy poderosa, capaz de matar a mortales y dioses por igual. Pero quien empuñase la espada estaba condenado a la muerte, pues no solo condenaba su alma, sino también la de todo su linaje. Aunque la espada fue una importante aliada en la guerra, a muchos de los elfos esto de que la espada estuviera maldita no les hizo mucha gracia, y más cuando vieron cómo su influencia había afectado a Aenarion, convirtiéndole cada vez más en un ser amargado e iracundo. Los elfos que se mantuvieron al lado de Aenarion, los más resentidos por la guerra, siguieron a su rey y crearon un reino independiente en el norte de Ulthuan, en la tierra desolada de Naggarith. Y aquí es donde vuelve a aparecer Morathi en la historia, como la nueva y misteriosa esposa de Aenarion. Los rumores que corrían eran que Aenarion la había rescatado de las garras de los demonios de Slanes y que se había enamorado perdidamente de ella, mientras otras habladurías aseguraban que ella la había hechizado. Lo que está claro es que Morathi no cayó especialmente bien al resto de elfos, y muchos desde el primer momento vieron las ansias de poder que ella reflejaba. Durante el transcurso de la guerra, Morathi se encargaba de hacer pociones para Aenarion que le ayudaban a dormir y a mantener a raya la influencia de la espada de Khaine, pero al final las drogas dejaron algún punto de hacer efecto. Se dice también que ella sí que le quería a él profundamente, siendo quizás la única persona a la que la hechicera habría amado de verdad. Pero para el rey Fénix era una relación complicada, una mezcla de amor, pasión, lujuria, odio e ira. Incluso Aenarion se llegó a plantear alguna vez dónde estaba la verdadera lealtad de Morathi, ya que muchas veces parecía conocer demasiado bien a sus enemigos y al caos en particular. Juntos tuvieron a Malekith, del que también hablaremos más adelante. La última despedida entre ambos personajes también es digna de mención, ya que Morathi habría tenido una visión y sabía que Aenarion ese día no iba a regresar. Por primera vez ella le dijo que le quería, y él se quedó en silencio. La espada de Khaine, incluso, empezó a susurrar en la mente de Aenarion que lo mejor era que la matara,
que le haría un gran favor a los elfos librándose de ella porque suponía un peligro, y cuando la miró se dio cuenta de que ella sabía perfectamente lo que estaba pensando y que le daba igual. Morathi se acercó más a Anarion, como si le desafiara a que lo hiciera, pero él solo la abrazó y le dio un último beso. Ella respondió a su beso y se apretó con fuerza contra su armadura, hiriendo su cuerpo con las partes metálicas de la misma. Anarion sonrió y se alejó de ella sin decir nada más, aunque al parecer la oyó llorar mientras se marchaba. Y efectivamente, tal y como Morathi había profetizado, Anarion murió, para que el gran vórtice pudiera ser creado y los portales de los ancestrales contenidos para evitar que los demonios del caos pudieran seguir pasando. Con la muerte de Anarion y el fin de la primera gran guerra contra el caos, entramos de lleno en la llamada Guerra de Secesión de los Elfos, y donde Malekith y Morathi también tienen un papel clave. Ulthuan se había quedado sin nadie que la gobernase, así que los príncipes y regentes de los distintos reinos se reunieron para encontrar un sustituto al rey Fénix. Malekith parecía ser el sucesor más obvio para el trono por ser el hijo del anterior rey. Sin embargo, en su lugar, la mayor parte de los miembros del concilio eligieron a Bel-Shenar, príncipe de Tiranoc. Malekith juró lealtad al nuevo rey, a priori sin rencor, y se dedicó mientras a viajar por el mundo. Durante los siglos que estuvo Malekith ausente, fue Morathi la que gobernó Nagarith, como regente en su nombre. La viuda de Anarion siempre defendió el derecho de Malekith al trono de Ulthuan, por lo que buscó aliados de los otros reinos que apoyaran sus pretensiones. Y al tiempo que defendía los intereses de su hijo en la corte, trató de menoscabar en secreto el poder de Bel-Shenar, y para ello creó y fue propagando sutilmente los cultos de los excesos del lujo y el placer. Como la amenaza de los demonios había desaparecido, llegó de nuevo la opulencia y la desidia a la vida de los elfos, y se hicieron cada vez más indolentes, egoístas y más amantes de llevar una vida sofisticada, satisfaciendo sus sentidos intensificados con ceremonias dedicadas a dioses exóticos y prohibidos. Muchos se convirtieron en cultistas de Slanes, y con esto Morathi empezó a tejer su telaraña. Los cultos fueron ganando más adeptos con cada nueva estación, y sus ceremonias se volvieron cada vez más depravadas. Instigados secretamente por Morathi, los sectarios empezaron a causar todo tipo de problemas en los diversos reinos, e incluso empezaron a practicar magia oscura. Además, los príncipes que habían caído en las garras de los cultos empezaron a extender el rumor de que Bel-Shenar era débil y un usurpador del trono del Fénix. La solución a este dilema apareció con el repentino regreso de Malekith a Ulthuan tras varios años de expediciones. Aparentemente, el príncipe de Nagarith quedó horrorizado por lo que encontró a su vuelta y denunció a todo el conjunto de adoradores de los cultos, renegando de su propia madre, y se ofreció para liderar las fuerzas del rey Fénix contra los sectarios para exterminar aquella mácula en Ulthuan. Liderando un ejército formado por soldadesca procedente de todos los reinos, Malekith llevó la guerra a Nagarith, ofreciendo misericordia a aquellos que se rindieran y se arrepintieran de sus actos, y ningún perdón a aquellos que lo desafiaban. De hecho, Morathi fue capturada y enviada como prisionera bajo la atenta vigilancia del rey Fénix. Parecía que la situación había vuelto a encauzarse, pero a pesar de la victoria, muchos de los sectarios lograron escapar y ocultarse entre la población élfica, donde continuaron sus prácticas, y con el paso de los años volvieron a ganar poder. En última instancia, parecía que solo una guerra podría acabar de raíz con el progreso de aquellos cultos. Así pues, Malekith solicitó al rey Fénix convocar un concilio de príncipes en el templo de Asuria, bajo el pretexto de pedirles que le cedieran el control de los ejércitos de Ulthuan para poder erradicar los cultos. Pero mientras los príncipes iban llegando al cónclave, Malekith puso en marcha su verdadero plan. En secreto, Malekith siempre había ambicionado ser el rey Fénix de Ulthuan, al considerar que el puesto le pertenecía por derecho, y había estado planeando con su madre hacer avanzar su causa y propiciar la caída de Bel-Shenar. Por lo que todo, desde el principio, había sido una estratagema planeada por ambos. Cuando suponía que estaba persiguiendo y ajusticiando a los sectarios de los cultos, en realidad se aprovechaba de su posición para deshacerse de sus rivales políticos y cualquier amenaza a sus pretensiones. En la víspera del concilio, Malekith mató al rey y afirmó que el propio Bel-Shenar era un miembro secreto del culto y que cuando le había lanzado en privado tal acusación se suicidó tomando veneno antes de que pudiera ser juzgado merecidamente. Con Ulthuan, al borde de nuevo de una guerra civil, se propuso asumir él mismo la posición de rey Fénix para restablecer la paz. Sin embargo, la mayoría de príncipes no creyeron en aquellas acusaciones y empezaron a sospechar de las verdaderas intenciones de Malekith, pero justo en aquel momento, agentes de Nagarith invadieron el templo, estallando un sangriento combate en su interior. Mientras todo esto ocurría, Malekith se introduce en las llamas sagradas para recibir la bendición de Asurian, la última prueba que todos los reyes Fénix debían superar para demostrar que son dignos de la corona.
seguro de que podría superar la prueba tal y como su padre lo habría hecho antes que él. Pero estaba terriblemente equivocado. Las llamas no aceptaron su cuerpo corrupto, el fuego sagrado ardió, abrasando su alma y dejando su cuerpo mortal quemado y ennegrecido. Creyendo que su líder había muerto abrasado, sus desmoralizados seguidores recogieron su cuerpo carbonizado y huyeron del templo. Aprovechando la confusión reinante, Morazi fue liberada de la prisión y marchó con los seguidores de Malekith hacia el norte, con los restos calcinados de su hijo. Jurando venganza por aquella afrenta, Morazi tomó el mando de las fuerzas de Nagarythe. Para alegría suya, Malekith había conseguido sobrevivir milagrosamente, pero su cuerpo estaba destrozado, por lo que dedicó los siguientes años a cuidar de su hijo, mientras este lo único que podía hacer era contemplar cómo una guerra civil entre los elfos estallaba por todo Ulthuan. Caledor se convirtió en el nuevo rey Fénix y reunió al resto de representantes de los demás reinos para formar un ejército que podía hacer frente a la amenaza de los ahora conocidos como Druchii, los elfos oscuros al mando de Morazi. Hay muchas batallas y muchos acontecimientos interesantes en esta época, pero tampoco nos vamos a detener en ellas y quizás si os interesa podrían tratarse en un capítulo de trasfondo aparte. Lo más relevante es que Malekith sobrevivió a las llamas sagradas, pero su ya de por sí torturadamente quedó alterada hasta rebasar los límites de la cordura. El ahora conocido como Rey Brujo decidió llevar a cabo un plan desesperado con el que podría cambiar el curso de la guerra. Iba a deshacer los hechizos que originaban el Gran Vórtice, permitiendo al caos regresar al mundo. Morazi y Malekith habían estudiado durante mucho tiempo las artes de la magia oscura y sabían cómo liberar la magia del Vórtice de Ulthuan, desatando toda la furia de los reinos del caos sobre la ciudad. El Rey Brujo y sus seguidores obtendrían la energía del caos y se convertirían así en semidioses. Si Ulthuan no se plegaba a su voluntad, sería completamente destruida. Pero el problema fue que durante este proceso, la magia oscura entró en contacto con las almas de los magos élficos que crearon el vórtice y se quedaron atrapados en él en tiempos de Narion. Y estos, al ver el inminente peligro que corría Ulthuan, sumaron sus hechizos a los de los magos del Rey Fénix, y, con una liberación colosal de energía mágica, volvieron a arrastrar el vórtice a su sitio una vez más. Enviaron la ola maligna de energía mística de regreso a Nagarythe, y este gigantesco poder de energía liberadas engulló las tierras. En este último momento, mientras los mares se precipitaban a devorar la tierra, los hechiceros supervivientes enviaron hechizos sobre sus fortalezas y rompieron sus cimientos separándolas del continente y permitieron que flotaran sobre la superficie de las aguas. Esas edificaciones, que después serían conocidas como las Arcas Negras, fueron arrastradas hacia el norte y allí fundaron a su alrededor una nueva y malevolente nación. Los elfos oscuros llamaron a su nueva tierra Naggaroth, en recuerdo de su antigua patria, que en poco tiempo se convirtió en un lugar mucho más siniestro y diabólico de lo que Nagarythe había sido jamás. Además de que durante el proceso, Morazi y Malekith se habían cargado su propio reino, tampoco existía ya una única raza de elfos. La guerra civil los había dividido, abriendo heridas que nunca más podrían ser curadas. Todo ello por las maquinaciones de Morazi, que al lado de su hijo Malekith siguió con sus intrigas hasta el mismo fin de los tiempos. Durante esta última etapa del Viejo Mundo, Morazi tampoco se queda quieta. Vamos a explicar brevemente algunas de las partes más importantes en las que participa, sin detenernos demasiado en el resto de personajes, porque realmente sería imposible abarcar todo el fin de los tiempos en un solo vídeo. Lo principal es que Teclis, el más poderoso mago de los altos elfos, tiene una visión, en la que ve que los diferentes pueblos élficos deben unirse si quieren sobrevivir a la invasión del caos que se avecina. Es por eso que se pone en contacto con Malekith y le cuenta su plan de ligar los vientos de la magia, que son como la energía mágica que recorre el mundo, a diferentes personajes para así ser más poderosos y poder hacer frente al caos. Malekith se apunta al plan y decide luchar como ya lo hizo su padre Anarion, pero Morazi no está de acuerdo, ya que está convencida de que este es verdaderamente el fin de los tiempos y que los Druchii deben someterse a su verdadera naturaleza destructiva y dejar que el caos gane. Es por eso que no hace nada para evitar que Naggaroth empiece a perder ciudades por los ataques de Valkyria Sanguinaria, guerrera de Corne, a pesar de saber de antemano que estos ataques iban a tener lugar. Malekith reprocha a su madre la caída de su hogar y tras discutir con ella castiga a Morazi a quedarse confinada en su fortaleza. Ella acepta, aún así ofrece a su hijo parte de sus tropas y a su aprendiza Drusalla como gesto de buena voluntad y lealtad. Drusalla, que no es otra que Morazi disfrazada, viaja con Malus Darkblade, de quien también tenemos vídeo, y aquí lo de unirse a los altos elfos como que tampoco le va mucho. Y se encuentran con Tyrion, que es el hermano de Teclis. Cuando Malus va a matar a Tyrion, Drusalla, o sea Morazi,
tracciona al Drúchi y libera los sellos de Zarkan, consumiendo el arma de Darth Plague y matándolo en el proceso. Como a los muertos, Morathi revela su idéntica identidad a Tyrion y le cuenta que su hermano Teclis le ha traicionado y que es el causante de la muerte de su hija como parte del ritual para hacer resucitar a Nagas. Tyrion desata entonces su ira y ordena una audiencia con Teclis. Su hermano le explica que todo lo que ha hecho era necesario por el bien de los elfos, pero Tyrion no le escucha y cuando va a matarle, el mago desaparece. Tyrion decide entonces ir por libre contra el caos, y como Morathi manejándole, decide ir a coger la espada de Kain que ya empuñó en su momento en Arion. Pero Malekith y Teclis, que también quiere la espada, intentan parar a Tyrion, lo que provoca un enfrentamiento entre Tyrion y Malekith. De esta forma, la raza de los elfos pues nunca va a estar completamente unida, y al final Tyrion consigue hacerse con la espada, cuya influencia le hace entrar todavía más en una espiral de odio y destrucción. Mientras tanto, Malekith colabora con Teclis y juntos se dirigen al templo de Asuryan, donde Teclis revela a Malekith que debe arrojarse otra vez a las llamas y pasar la prueba para convertirse en Rey Fénix. Aquí, les revela también el secreto de que la prueba tiene truco, ya que cuando un candidato entra a las llamas, los hechiceros lanzan hechizos para evitar que se queme. Y cuando Malekith las pasó en su momento, pues no lo hicieron y por eso se quemó. Con la ayuda de Teclis, Malekith pasa sin quemarse y se convierte en el verdadero Rey Fénix de los Altos Elfos. En la batalla final, Teclis empieza a realizar el ritual para vincular los vientos de la magia, pero no puede controlarlos. Los elfos se enfrentan entre sí, y durante el combate Tyrion muere cuando está a punto de matar a Malekith. Al ver que Tyrion ha muerto y que los elfos todavía tienen una oportunidad frente al caos, Morathi entra entonces en locura asesina y ataca a Teclis, dejándole inconsciente mientras está con el ritual. Mata también al resto de hechiceros que están con él, y entra dentro del vórtice de Ulthuan, desestabilizando y permitiendo que Slanes entre en el mundo mortal a través del portal. Teclis despierta, y viendo el desastre, busca sacar todo el poder del vórtice para impedir que Slanes acabe con todo. Dentro del vórtice, donde está Morathi, el espíritu de Caledor, creador del vórtice en tiempos de Narion, aparece y se lanza sobre ella para retenerla. Ambos son entonces atrapados por Slanes y arrastrados hasta el reino del caos. Al parecer, en este último momento, antes de morir, Morathi habría sido consciente de sus actos y se habría dejado arrastrar. Pero lo que sí que es cierto es que esta es la última aparición del personaje en el trasfondo de Warhammer Fantasy. Por si alguien todavía no lo sabía, y para resumir, en el fin de los tiempos, los poderes del caos triunfan finalmente, el viejo mundo es destruido y todos los personajes de los que hemos hablado, entre ellos Morathi, van a nacer de nuevo en los reinos mortales. Pero esto lo dejamos para el próximo capítulo. Y hasta aquí podemos dar por terminado el trasfondo en 5 minutos al cuadrado sobre Morathi en Warhammer Fantasy. Es curioso porque a pesar de que este personaje está presente en una gran cantidad de acontecimientos importantísimos en la historia de los elfos, no tiene una historia independiente potente, ni de orígenes, ni aparte de estos episodios. Lo que conocemos de ella es que siempre está ligada primero a Enarion y luego a Malekith. A pesar de que siempre nos están diciendo que ella está maquinando, intrigando, pero nunca está como intrigando para ella, está intrigando para su hijo. Con hablar, por ejemplo, de la representación tan sexualizada que siempre se ha hecho de ella y de las elfas brujas en general. Aunque afortunadamente pues parece que se trata de algo que ha pasado un poco ya a la historia. Y es que en esos Simon parece que han cambiado las tornas, ya que el personaje no solo ya tiene una historia propia, con motivaciones independientes al margen de su hijo o otros personajes, siendo además uno de los personajes principales y más poderosos, y además tiene una de las mejores miniaturas que se han hecho hasta el momento. Así que aunque su representación en Warhammer Fantasy pueda quedarse un poco corta quizás, veremos en el próximo capítulo que en Age of Sigmar las cosas han cambiado y que ahora sí que es el personaje que merece ser. Y recordaros, antes de acabar, que podéis seguir a Sigmar tanto en YouTube como en iVoox y en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, darle a me gusta y dejarnos en los comentarios vuestras opiniones. Y sin más, cuidado con el caos y hasta el próximo capítulo.